Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Es una alegría grande nuevamente verlos. Espero que hayan tenido un muy bonito fin de semana. Hoy día vamos a trabajar en los ejercicios que les dejé el día viernes pasado. Y a propósito de esos ejercicios, varios fenómenos que creo yo pueden haberles salido, varios fenómenos que tienen que ver con el análisis morfológico y cómo se comportan los morfemas en el español, y también esto tiene vínculos con muchas otras lenguas, pero nos interesa especialmente el español. ¿Y cómo podemos resolver algunos de los problemas que probablemente les surgieron durante el análisis que yo les planteaba? Antes sí de comenzar con eso, quiero mostrarles algo muy divertido que encontré el fin de semana, a propósito de una discusión que habíamos estado teniendo en estos días. Un meme que se plantea, si las cortinas son largas, ¿por qué se llaman cortinas y no larguinas? Antonia pone cara de, oh, qué fome. Bueno, este es un caso. A ver, ¿cómo explicarían este chiste? A ver. Ignacio nos dice que es lo mismo con la bebida que se llama bebida antes de beberla. Mira, pero. Que son cortinas de ventanas chicas. Pero es un poco distinto de lo que pasa con bebida, Ignacia, porque si bien tienes razón y que hay una cierta paradoja, lo mismo que la comida se llama comida antes de comerla, tienes razón. Pero en bebida y beber vemos una relación morfológica, ¿cierto? De hecho, tú misma la estabas aclarando cuando dices que la llamamos bebida antes de beberla. Es cierto, pero igualmente yo creo que cualquier hablante del español es capaz de situar beber y bebida, tanto como comer y comida, en una familia, digamos, como palabras emparentadas morfológicamente. Y por lo tanto diría que comparten la misma raíz, ¿cierto? Y yo creo que probablemente es así. Lo habías leído un libro de chistes. Viste, no soy el único fome por acá. Claro, Victoria en cambio nos dice que son cortinas de ventanas chicas. Eso podría ser también. Bueno, la explicación probablemente es que cortina no tenga nada que ver con corto, ¿no? De hecho, no sé en realidad cuál será la historia de la palabra cortina, la etimología, podríamos decir de una manera técnica, pero lo más probable es que no tenga que ver con la raíz corto, o que no comparte una raíz corto con obviamente el adjetivo corto. Al menos no transparentemente, ¿no? Quizás está relacionado con cortar, es posible, y quizás por ahí indirectamente con la idea de corto. Claro, como dice Carla, ¿no? Por cortar para la tela para hacer cortinas, puede ser, eso me suena más plausible. Pero lo importante es que no se trata de una relación transparente, ¿no? Como hemos venido diciendo, que le importa realmente la morfología. Entonces, en efecto, incluso si cortina, como propone Carla, tuviera esta historia que viene de la palabra cortar, y de ahí posiblemente por una asociación con la idea de lo corto, igualmente lo más probable es que para nosotros no sería una explicación transparente, y por lo tanto no deberíamos postular que corto está en la raíz de cortina. De hecho, esta reacción que está acá, ¿cierto? De esta persona que está asombradísima, ¿cierto? Es justamente, como les decía el otro día, la mejor pista de que una estructura no es una estructura morfológica. Si cuando nos explican algo o nos hacen ver algo, nos asombramos, es porque no lo estamos viendo, justamente. Y la morfología tiene que ser lo más transparente posible. Entonces, a pesar de que quizás cortina tenga algo que ver con lo de corto, no es algo que para nosotros no sea, de nuevo, transparente, y por lo tanto ahí no deberíamos encontrar su raíz. ¿Bien? Muy bien. Súper. ¿Alguna duda sobre esto o sobre alguna de las cosas que vimos en la clase anterior? Bien, pasemos entonces a los ejercicios que teníamos para el día de hoy. Teníamos, bueno, un planteamiento muy simple, un listado de palabras: niñas, niña, salas, misil, canté, soy, inestable, ilegal, inestabilidades y aquí. Y la idea era que pudieran, a partir de cada una de ellas,
hacer el ejercicio de segmentarla en sus morfemas constituyentes. ¿Bien? Partamos con el primero, con niñas. ¿Quién me puede dar una propuesta de cómo lo segmentó y cómo llegó a esa segmentación? Nicolás, súper. Sí, lo segmenté como niña, o sea, N y ñ, Ahí. claro, después A y después S. A y S. Entonces encontraste nin, que tal como lo escribo aquí sería la raíz. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Cierto? La A, que señalo aquí como un sufijo, poniendo ese guión antes, y la S también como un sufijo, poniendo guión antes. Esa es tu propuesta, ¿cierto, Nico? claro. Ahora de lo que no estoy seguro es el significado, si hay que ser, qué tan preciso hay que ser con el significado que se le asigna a la raíz. Porque yo le puse que era algo así como infantil. Claro. Bueno, me parece muy atinado. Sí. La idea es que nin representa la noción general de una persona chica, no una persona de corta edad. Pero súper, esa es tu hipótesis. Vamos viendo cómo llegaste a esto. ¿Cómo llegaste a saber que en la palabra niñas la raíz es niño? La comparé con otras palabras que tienen esa raíz, como Sí. niñería y niñez. Niñería, ¿cierto? Niñez. Perfecto, ahí tenemos tres palabras, niñas, niñería, niñez. Y claramente las tres contienen parte del significante que es idéntica. Nin, y parte del significante que es distinto. As acá, hería acá, es acá. Y todas tienen en común parte de su significado también. Niñas, niñería y niñez comparten, como decía muy bien Nicolás hace un rato, la idea de lo infantil. Eso está presente tanto en niñas, en niñería y en niñez. Pero hay parte del significado también que es diferente, ¿no? Una niñería y una niña no es lo mismo, a pesar de que estén muy relacionadas. La parte del significante, entonces, que es idéntica es ni, y como decía recién Nicolás, podemos asociarlo a la idea de infantil, que está presente tanto en las otras palabras también, en niñería y en niñas. Así que me parece muy bien, ¿no? Llegaste muy bien a esa raíz comparándolo con otras palabras que compartían esa misma parte del significante y pudiste inferir a partir de las otras cuál era su significado. Súper. ¿Cómo llegaste a? Perdón, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Para mí o para Nicolás? ¿Todo bien? Ok. ¿Cómo llegaste a la A, Nico? Comparándola con otras palabras que tenía el género femenino, por ejemplo, ¿Eh? perra, gata, casa. Perfecto. Perra, gata, casa. Dame un par más, a ver. eh, Ahora que tengo que... que se me tiene que ocurrir algo en el momento, no, se me bloquea. Amiga, me están ayudando, gracias. Muy bien, ahí nos está ayudando Antonia. ¿Una más? Sala, ¿Cuál? sala. Sala. Muy bien. Ok. Bueno, en perra, claramente es una palabra femenina. ¿Cómo sabemos que perra es una palabra femenina todo esto? Es que uno tiende a asociar a la, claro, por la oposición, pero yo, la intuición es que hay muchas palabras que terminan en A y uno como que sabe intuitivamente que son femeninas, o sea, es como una norma que uno Ok, tiene internalizada de alguna forma. buen punto, Nico, ¿cierto? Que hay una intuición, ¿cierto? También Carla, Camila, Anaís nos están indicando oposiciones, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, perra, se puede poner a perro. Gata, se puede poner a gato. Amiga, se puede poner a amigo. Ay, amigo.
Pero Ignacia nos plantea enseguida un problema, ¿cierto? Casa no se opone a caso, a pesar de que existe la palabra caso en español. Voy a poner eso en asterisco, ya que no se trata del, digamos, de la palabra complementaria, ¿no? Como en perra, perro. Eh, y de la misma manera, sala no tiene salo. Y esta sí que es una palabra que creo que no existe en castellano, salvo como un nombre propio, ¿no? De una empresa de álbumes, ¿no? Salo Reyes puede ser también. Pero ese es Salo con Z. Claro, los álbumes Salo. Entonces, si bien es cierto que perras, podemos detectar esa distinción A, O para marcar el género en perra, perro, gata, gato y amiga, amigo, no es lo mismo en casa que no se opone a caso, ni en sala que no se opone a salo. ¿Por qué es que, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Nico, que tanto en casa como en sala también las palabras son femeninas. Bueno, lo primero es, entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué en casa y en sala que no se oponen a caso y salo, igualmente podemos decir que son femeninas? Camila, cuéntanos. Tú lo estás poniendo en el chat, pero Camila, Ignacio tienen ideas. A ver, ¿alguno de ustedes? Eh, Camila, es hola. que hola, profe, si lo consideramos en un contexto, ¿Ya? en casa y en sala podría poner la casa y ya le estaría usando el artículo que daría la concordancia gramatical femenino y le podría poner un adjetivo que sería linda, no Perfecto. lindo. Tener la casa linda, ¿cierto? Y jamás podría tener, porque sería gramatical en castellano, el casa lindo. A pesar de que casa, entonces, no tenga una variación casa-caso, sabemos que es una palabra femenina porque concuerda o genera concordancias que son femeninas también. Es decir, en palabras que sí pueden variar, como la, que puede variar a él, y linda, que puede variar en lindo. Casa necesariamente genera con esas palabras una relación de concordancia con palabras que marcan el género femenino. Y eso nos muestra que casa es una palabra efectivamente femenina. Carla nos pregunta, también indica que no tenemos la variación masculina de casa. ¿Puedes usar el micrófono para entender mejor la pregunta, Carla? Hola, ¿se escucha? Sí, ahí te escucho bien. Ya. O sea, es que lo que pregunto es como, o sea, es que, ay, no sé cómo explicarlo, pero lo que dijo Camila tiene mucho sentido si ponemos como casa en una oración, la casa linda, para que haya concordancia sabemos que es femenino, Sí, pero como usted dijo, en caso, la palabra caso no refiere como a esta casa, a este lugar para habitar. A lo que voy yo es como en casa sabemos que es femenino y también sabemos que no tiene su como masculino. exacto. No sé si se entiende. Sí, entonces tienes toda la razón. Así que concuerdo completamente con tu afirmación, sí. Pero no sé si tienes una pregunta a propósito de eso. Sí, esa era mi pregunta. Como, ¿eso es válido? O sea, que la parte Porque de la como pregunta, palabras, lo que estabas afirmando me parece súper correcto. Pero no entendí bien. esa era mi pregunta. O sea, es que mi pregunta quizás es más general porque, por ejemplo, pasa lo mismo con sala. Es o sea, por lo que veo acá en casa y en sala, igual es posible que hayan palabras que tengan solo un género, ¿o no? Es decir, que no tengan ¿Sí? su correspondiente masculino. De hecho, Sí, justamente, eso. claro, gracias, muchas gracias, Carla. Fíjense que en eso tiene toda la razón Carla, bueno, y todos quienes vieron esto. Si bien perra se opone a perro, gata a gato y amiga a amigo, y son femeninas entonces porque claramente podemos identificar a sus contrapartes masculinos, casa no tiene una contraparte masculina, ni sala tampoco tiene una contraparte masculina, y sin embargo son palabras femeninas. Eso es porque, de hecho, perdón, y de hecho la mayor parte de las palabras del castellano, los sustantivos, de hecho, que tienen género, no tienen una contraparte masculina. De hecho, piensen en cualquier sustantivo. Rápido, el sustantivo que se les ocurra. Miren a su alrededor, una palabra que indique una entidad, una cosa, a ver. Lápiz, mesa, lápiz. Ya, tengo dos.
Alcancía, está bonito. Lámpara, impresora, perfecto, ahí tengo 5. Y efectivamente estos 5 son sustantivos. Ya, cuaderno. Mesa, lápiz, alcancía, lámpara, impresora, perdón, y cuaderno. Creo que no tendríamos ningún problema en indicar el género, ¿cierto?, de estas palabras. Mesa es femenino, ¿cierto? Lápiz, masculino. Alcancía, femenino. Lámpara, femenino. Impresora, femenino. Cuaderno, masculino, ¿cierto? Y sin embargo, ninguna de estas palabras tiene una contraparte, ¿cierto? Meso, no existe. Ni siquiera podría pensar en un femenino de lápiz, sería algo así como lápiza. Y eso es como pedir una pizza, ¿no? Alcancía, alcancío. Ahí. Lámpara, lámparo. Me imagino que nunca había siquiera pensado en palabras así, ¿no? Impresora. Bueno, aquí hay una interesante. Impresora, impresor. Pero si bien la palabra impresor existe en castellano, no me parece que sea el masculino de impresora, ¿no? Al menos no en este sentido, no en el de la máquina. Amanda plantea algo interesante. Sí tenemos computador y computadora, ¿sí? Pero déjame ir recuérdame hablar de eso en un minutito. Y de cuaderna no tenemos cuaderno. Digo que de cuaderno no tenemos cuaderno. Así que con esto probamos rápidamente, ¿no?, que con 6 palabras tiradas un poquito al azar, 6 sustantivos, nos damos cuenta de que si bien todas tienen género, todos esos sustantivos tienen género, ninguna tiene una contraparte masculina, como sí pasa en perra, perro, gata, gato, amiga, amigo. De hecho, es lo que pasa con la mayor parte de las palabras que son sustantivos. Bueno, esto nos muestra algo súper interesante, y es que el género femenino o masculino de una palabra muy pocas veces es interpretable. Es decir, muy pocas veces se relaciona con el sexo de esa palabra. En los casos en que efectivamente es así, por ejemplo, perra, una perra es una palabra más femenina, perdón, que se refiere a un ser femenino. Perro, en cambio, es una palabra masculina que se refiere a un ser masculino. Lo mismo con gata y con gato, y lo mismo con amiga y amigo. Pero casa es una palabra femenina que no se refiere a una entidad femenina. Y caso se refiere a un cierto tipo de cosa masculina, pero que tampoco tiene nada de masculino en sí mismo. Lo mismo con sala y sala, mesa, es decir, con la mayor parte de los sustantivos, si bien tienen un género, ese género no tiene una, podríamos decir, una identidad, una relación con algo en el mundo extralingüístico. No tiene que ver con el sexo. Esta es una cuestión re importante, vamos a seguir trabajando en esto, de hecho cuando veamos el sustantivo con mayor precisión y su morfología, vamos a hablar sobre esto con mayor profundidad, vamos a tratar también el tema de las propuestas, ¿no? De la A, O, E y otras propuestas sobre el sexismo lingüístico, ¿no? Pero una cuestión re importante que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista gramatical desde el principio, es que el género de una palabra y el sexo no son lo mismo. Y que el género en realidad es una información que es esencialmente una información gramatical. El género de una palabra, como por ejemplo en el caso de perra, gata, casa o incluso niñas, esencialmente es una información que está ahí para establecer una relación de concordancia, no para dar una información realmente sexual. En algunas palabras sí da una distinción sexual, como en amiga, o en niña, o en gata, o en perra. Pero en la mayor parte de las palabras, como en casa, lámpara, impresora, etc., está ahí solamente para establecer las concordancias, es decir, sirve para establecer una relación sintáctica. Y es por eso que se dice que una información como el género en un sustantivo y los morfemas flexivos en general son informaciones gramaticales o funciones, mucho más que significado de tipo diccionario. ¿Bien? De hecho, fíjense en este ejemplo que encontré también, una foto curiosa que encontré el otro día, a propósito de las discusiones con el sexismo lingüístico, ¿no? Fíjense en ese cartel. Es un ejemplo bien bonito,
¿Qué opinan sobre él? ¿Qué pasó acá con la persona que estaba redactando este cartel? Sí, estaba nervioso, efectivamente, probablemente sentía la presión, ¿no? Como de no ser sexista usando el lenguaje, ¿no? Pero ¿cuál es entre comillas, cómo está bien escrito? En este contexto, ¿cuál es el género de femenino? ¿Cuál es el género que tiene que tener la palabra femenino en esa oración? Claro, quería ser inclusivo, como dice Carla. Bueno, en esta oración, la única forma posible de expresarla es se solicita personal femenino. No es posible, porque sería agramatical decir se solicita personal femenina. Y de hecho, cualquier hablante del español sabe que eso chirría, ¿no? Que no se puede decir porque hay un problema de concordancia, ¿no? Eso es porque la palabra personal, en el sentido de la gente que trabaja en un lugar, tiene género masculino y por lo tanto la concordancia que genera con este adjetivo femenino tiene que ser obliga a que la palabra vaya en masculino también. La persona aquí quiso insistir en que quería personal que fuera esencialmente mujeres, ¿no? Que de hecho eso es lo que está pidiendo, que sean mujeres que vayan a trabajar, y eso está muy claro en la palabra femenino, y lo insistió poniéndole esa A probablemente por presiones para no ser sexista, pero claramente está diciendo desde el principio que quiere mujeres para que trabajen en el lugar, no hombres, porque eso ya está en femenino. Bueno, pero lo divertido entonces es que la palabra femenino está apuntando a mujeres claramente, incluso cuando la palabra en sí sea masculina. Es decir, esta A claramente está de más y solamente aparece por razones de presión probablemente social. Bueno, este es un ejemplo muy claro. Sí, obviamente podría haber sido más fácil, se solicitan de empleadas, ¿no? Pero lo interesante para nosotros es por qué ocurren estos fenómenos, ¿no? Tratar de mostrar justamente cuáles son las no sé, bases lingüísticas de problemas como este. Pero este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, de hecho lo encontré hace muy poquito y me gusta bastante porque nos muestra la diferencia muy fuerte que existe entre la idea de femenino gramatical, o masculino gramatical, y lo que es femenino y masculino en la vida. Femenino y masculino, en el sentido cotidiano en la vida, significan asociado a un hombre o una mujer, pero en gramática, como muestra muy bien acá, solamente implica un cierto tipo de concordancia. Y por eso entonces, acá femenino está en masculino, para concordar con personal, a pesar de que evidentemente trate de mujeres. Bueno, no voy a insistir más en este punto porque vamos a volver a hablar sobre este tema, especialmente los sustantivos y lo que tiene que ver con el lenguaje sexista, cuando estemos viendo los sustantivos, un poquito más adelante, hacia el final del semestre. Ahí hay otras cosas que quiero comentarles y que conversar. Pero algo importante desde el punto de vista de la morfología es lo que ya nos estaba indicando Nicolás, ¿no? Que en algunas palabras aquí se puede hacer la oposición, y en niñas efectivamente se puede poner niña a niño, para indicar una persona pequeña masculina o una persona pequeña femenina, pero en muchos casos, como en casa, casa, o en sala, Gonzalo, aunque si bien la palabra es femenina, no, esa idea de femenino solamente está ahí como una información gramatical y no para indicar una correlación de ese significado con algo en el mundo. Y así, una casa no es más femenina, ni una sala, ni una mesa, ni etc. ¿Bien? Nico, perdón, te quité me fui por otro lado, pero era importante que establecer esta relación. Y eso es para indicar la idea de que los morfemas flexivos esencialmente dan una información gramatical, más que una información tipo léxica. ¿Ya? Nos indicabas entonces que llegaste a esta A, porque había otras palabras como en perra, gata, casa, amiga, etcétera, en que efectivamente podíamos detectar esta A, que nos indicaba el género femenino. Por ejemplo, perra, gata, ¿cierto? Y lo mismo que pasaba en niñas. Así que vamos a poner aquí también entonces género femenino. Súper. ¿Y la S? ¿Cómo llega hasta la S? ¿Y qué significa la S, Nico? La S es número plural y usé las mismas palabras, pero su versión plural, de gatas, perras.
Gatas, Casas. casas, súper. Bueno, es también bien evidente, ¿no? Que gatas implica muchas de estos animalitos, que casas implican muchos de estos lugares para vivir, etcétera, ¿no? Y la S está ahí marcando justamente eso. Así que está súper. Hiciste muy bien el proceso de comparar con otras palabras en que había parte del significante igual, parte del significado igual, y fuiste viendo cada uno de esos significantes equivalentes y haciéndolos equivaler con cada uno de sus significados para llegar finalmente a la segmentación de esta palabra. Súper, gracias Nico. ¿Alguna duda con la segmentación de esta? Edier nos pregunta por las siguientes, pero ya vamos a llegar a las que vienen después. No, todo bien. Vamos a la segunda. Bueno, está muy parecida. Niña. Bueno, creo que es bien evidente y podemos hacer rápido que la raíz es la misma, ¿no? De que podríamos hacer el mismo procedimiento de compararla con niñería, con niño, con niñez, y nos daría lo mismo. Así que en efecto, es la raíz. A, ya sabemos que es género femenino, ya lo dijo Nicolás, lo probó bien, así que no hay mucho que discutir aquí. Perfecto. Tenemos ahí el análisis de niña. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Profe, y para indicar el singular, ¿qué es singular? Porque, Ah, o sea, Carla, igual no. Camila también nos decía falta algo. A ver, Carla, explícanos un poquito más. Es que, Está, por ejemplo, yo, para decir que era singular, la palabra la puse a otras palabras, ¿ya? como niñas. Y en niñas tenemos el morfema S, que nos indica el plural. Pero en Era lo que había niña no pasado. tenemos nada, pero sabemos que es singular. Tienes razón. ¿Cómo se hacía esto en la lengua esa que revisamos en primer lugar? ¿Se acuerdan? La de los tigres, ¿Cómo marcaban el Creo que singular y iba el al plural? principio, ¿Se acuerdan? creo que iba al principio de la palabra, ¿o no? Y al principio. A ver, déjenme mostrarles el... Teníamos acá, ¿no? Por ejemplo, tigre empezaba con C, creo que era, y tigres empezaba con ta. Entonces habíamos dicho que en esa lengua, C, el prefijo C indicaba el singular y el prefijo ta indicaba el plural. Eso, como Camila nos lo está recordando también en el chat. Súper. Entonces, en esta lengua, claramente hay un morfema específico, C para singular y ta para indicar el plural. Pero parece que el castellano se comporta de una manera un poco distinta, según nos dice Carla. ¿Nos lo podrías explicar de nuevo? ¿Cómo marca el plural el castellano, Carla? Con el morfema S, o es, El morfema ese, ¿no? como Esto es en lo que nos decía inglés. Nicolás hace un rato. ¿Y cómo marca el Ujú. singular el castellano? Con nada. Nada, en efecto. Pero no Sí, cualquier nada, sino que una nada que supone a un algo que significativo. podría haber estado en su lugar. Por ejemplo, claro, si yo tengo una palabra, no sé, como supón, una palabra como, a ver, ya. Una palabra como sin, por ejemplo. Esta palabra, yo no diría que tiene un número singular, porque no la puedo poner a sines, ¿cierto? Estoy hablando del sin que significa como ausencia de algo, ¿no? Por ejemplo, estoy sin internet, o me quedé sin huevos, en ese tipo de sin. Esa palabra, de hecho, no tiene mucho sentido si quiere decir que es singular o plural. No es interpretable. Pero tampoco lo es porque no puede oponerse a un cines. Entonces aquí no está la idea de número relacionada con esto. No hay una oposición posible y por lo tanto no puedo postular que aquí haya una ausencia que me esté indicando una información. En cambio, en niña, bueno, como estaba diciendo acá arriba, yo sé que en niñas puedo ponerse a niñas. Es decir, yo podría, si hubiera querido indicar la idea de pluralidad, haber dicho niñas. Pero no lo hice,
Y esa ausencia de información, esa ausencia de un significante, me está señalando algo. Me está señalando que en contrapartida a lo que podría haber sido, es lo contrario a eso. Esto es un fenómeno interesante que se da en algunas lenguas, que hay un significado, que es el significado de número singular, en este caso, que no se señala con ningún significante. O más bien, mejor dicho, se señala con la ausencia significativa, la ausencia pertinente, la ausencia importante de un significante. Y eso se marca típicamente con un cero. Esto es lo que se llama el morfema cero. En este caso, entonces, un morfema de significante cero da el significado de número singular. Y eso ocurre en un caso como este, en que una posible oposición nos permite comparar con lo que podría haber sido. Entonces, si nosotros segmentáramos niñas y niña, niña se segmentaría así, ni raíz, a género femenino, S número plural, y niñas se segmentaría ni raíz, a el morfema de género femenino, y cero para indicarnos ahí que se trata de el número plural, digo el número singular. Solamente se puede hacer esto, insisto, allí donde tenemos una posible oposición y en contraposición a esa oposición, esta ausencia significa algo. ¿Bien? Este es el primero de estos fenómenos morfológicos que hacen que lenguas como el castellano no sean tan fáciles de analizar en cuanto a sus morfemas. Vemos que aquí por primera vez nos encontramos con un problema en la asociación significado-significante. Aquí tenemos un significado, que es el de número singular, que no está expresado por ningún significante, por ningún sonido, ¿no? Por ningún fonema, sino que está expresado más bien por la ausencia de esa expresión. Entonces, realmente el significado se da en la mente del hablante, o del oyente, cuando compara con lo que podría haber sido. Es decir, cuando compara niña y dice, ah, fue niña, no niñas, y eso implica entonces que esto tiene un significado de singular. Esa ausencia quiere decir algo. Y la ausencia solamente quiere decir algo cuando puede haber una presencia. Cuando siempre es ausencia, la verdad es que no nos dice nada. Bien. Eso. Y tenemos un primer fenómeno morfológico, el fenómeno del morfema C. ¿Bien? ¿Alguna duda, preguntas con esto? Ya, súper. ¿Cuántos habían llegado a esto? ¿O todos se habían quedado satisfechos con ni, a? Ah, hay una sorpresa. Fíjense, bueno, solo para abundar un poquito en esto, que el número plural no es la única palabra, no es la única información donde la ausencia significa algo. Ah, Constanza nos dice que si debemos ponerlo en todas las palabras singulares. En todas aquellas palabras singulares que efectivamente tengan una oposición con una plural. En todas las que se puede hacer entonces este contraste. O en otras palabras, en todas en las que la ausencia significa algo. Porque hay algunas en que no pasan. Son algunas muy poquitas, pero las vamos a ver. Pero déjame ponerte un ejemplo para que no nos quedemos así como ahí. Déjame buscar un ejemplo mejor para que esto... Pero no mentir, ¿no? Para un buen ejemplo. Ya, aquí encontré un ejemplo. Por ejemplo, la palabra ser, del castellano, es un sustantivo bien interesante, porque es un sustantivo que no tiene posibilidad de pluralizarse. ¿Cierto? Esta sensación
que uno tiene cuando no ha tomado líquido en mucho tiempo, siempre es singular, siempre es sed. Incluso cuando lo decimos de muchas personas, no decimos muchas personas tienen sedes. ¿No? Sería raro. O incluso si yo he tenido sed durante muchos días, no tengo sedes. O si tengo mucha sed, no tengo sedes. Siempre tengo solamente sed. Entonces, en esta palabra, que no se opone a una posible sedes o algo parecido, la ausencia de un posible morfema como el es o la s para indicar en la pluralidad, no me está indicando nada, porque no hay una oposición posible. Entonces, si bien la palabra sed es singular, aquí yo no marcaría un morfema cero, porque no hay una oposición posible con una marca de plural. Son excepcionales, de hecho, son tan excepcionales que tienen un nombre. Palabras como sed se llaman singularia tantum, es decir, palabras que solamente se pueden expresar en plural, en singular. Perdón. Entonces, no siempre se va a hacer, sino que solamente allí donde se puede hacer una oposición. Pero en la mayor parte de los sustantivos, por ejemplo, sí. ¿Bien? Otras cosas interesantes. De hecho, por ejemplo, a propósito de esto, ¿cómo se llamaban? Esas palabras que solamente se expresan en singular se llaman singularia tantum. ¿No? Por ejemplo, sed. Puedes buscar en internet después otros parecidos. Y también, por ejemplo, existen los llamados pluralia tantum, que son palabras que solamente se expresan en plural, que no tienen un equivalente en singular. A veces esto varía un poquito, pero por ejemplo, algunos casos son ganas. Aunque esto varía un poco dialectalmente, pero en general las personas tienen ganas de algo y no gana de algo, ¿no? A no ser en esa expresión hecha, no se me da la gana, ¿no? Esa es como la única en que yo detecto que hay ganas, pero en general, para las otras cosas, si alguien tiene ganas de comer, tiene ganas de helado, tiene ganas y no gana, ¿no? No tienen un símbolo en particular, sino que más bien es un fenómeno histórico. Porque realmente no es un fenómeno morfológico, sino más bien una excepción histórica a las reglas típicas de la morfología. Bueno, vamos a hablar de esto también cuando hablemos de los sustantivos, que es donde más se da. Bueno, volviendo al tema de la segmentación y de esta idea, por ejemplo, de la marca cero, del morfema cero, fíjense que con el femenino también se puede dar esto. Por ejemplo, si tenemos la palabra león, ¿cierto? Es una palabra masculina que se opone a leona. Entonces podríamos indicar que leona tiene la raíz león más la A que indica el género femenino. ¿Y cómo sabemos que león es masculino? Justamente porque no manifiesta una A, pero una ausencia de esa A, y por lo tanto aquí también tendríamos un signo cero, o un morfema de significante cero, cuyo significado es el de masculino. Entonces, no solamente el masculino se marca con la O, que era el ejemplo que habíamos visto en niño, por ejemplo, sino que también puede marcarse con la ausencia de un femenino, de una marca para femenino. Cuático, ¿sí? O cuática. Otra cosa interesante, a propósito de lo que acabamos de hacer, es, por ejemplo, lo que estábamos resolviendo hace un ratito, ¿no? ¿Qué pasa con palabras como sala? O mejor aún, salas. ¿Cómo las segmentaríamos? Bueno, claramente la S indica aquí el plural. Esto ya es bastante, ya lo hemos visto en varias palabras, así que es bastante evidente. Pero el problema está en si sala, perdón, me quedó abierto un chat, voy a cerrarlo al tiro. Pero el problema está en si la palabra sala, en la A de sala marca el género femenino. Es decir, si podemos hacer en sala esto de la A es igual a femenino, y si sal, entonces es la raíz, ¿no?
¿Qué opinan ustedes? De hecho, Amanda tiene otra cuestión interesante, que hay palabras que son masculinas, pero bueno, no entendí muy bien la pregunta de Amanda. Pero espérame un ratito para que vamos hacia esa. Pero quiero centrarme en esto primero y después vamos a hacer la pregunta que tenía Amanda y Ludvika. La pregunta que quiero hacerles con Salas es si es válido hacer esta segmentación. Indicar que sal es la raíz, la A es femenino y la S es plural. Porque tiene un problema, y es que acá, a diferencia de lo que hicimos con niñas, que es el análisis que tenemos acá arriba, en que esto es perfectamente válido, ya que cada morfema se podía oponer a otros, acá sal yo lo puedo oponer a otros, la S la puedo oponer a la ausencia de S, pero la A de femenino no se opone a una posible O de masculino. Esto no pasa, porque no tenemos salo, que sería el posible femenino, masculino, perdón, de sala. Ni salos, tampoco, lo que podría ser el masculino de salas. Entonces, tenemos por un lado razones para suponer que la A no marca femenino. Sin embargo, Javier nos dice, por ejemplo, que salón sí existe, y eso no estaría, y salón se relaciona con sala. Un salón es una sala grande, y eso nos marca que sal, en efecto, es como la raíz, ¿cierto? Probablemente de la palabra. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en este caso? Alguien que quiera conversarlo conmigo, porque por el chat se hace un poquito disperso. A ver, ¿qué hipótesis propondríamos para el análisis de la palabra salas? Que no es transparente. ¿Qué es lo que no es transparente ahí, Carla? A ver. O sea, que concuerdo con Anaís porque yo, o sea, cuando usted segmentó la palabra y puso sal, raíz, yo dije, pero sal es la sal, es el condimento para aliñar. Ah, bueno. Bueno, pero Sí. eso uno podría descartarlo como una coincidencia en realidad, ¿eh? Porque lo más probable es que una persona pueda, no piense en la sal como el condimento, como tú dices, cuando piensa en una sala. De hecho, es posible que lo sorprenda ver una sala ahí. Serviría como para un juego de palabras, pero no mucho más, ¿cierto? De hecho, hay muchas palabras, que ahí se sorprende, ¿no? Que efectivamente pueden tener coincidencia en su segmentación. O sea, por ejemplo, bueno, lo mismo que decíamos recién, a ver. Eh, a ver. Claro, o sal del verbo salir, como dice Camila. No, pero no se me ocurre otro ejemplo en este momento, pero claro, la coincidencia que hay entre la sal de salas, la sal que hay en el verbo salgo o salir, y la sal que hay en el condimento sal o sales, es solamente eso, una coincidencia. Así que eso no nos impide segmentarlo a sal como raíz o poniéndolo a otras palabras como salita, salón, no hay muchas más en realidad, pero esas también formarían una familia en la que comparten la idea de una habitación donde se reúnen varias personas para, por ejemplo, tener una clase. ¿Camila? Es que yo sí separaría la A como un morfema aparte porque si no, no se me ocurre qué es lo que la palabra ayuda a generar la concordancia gramatical con otras palabras, como Claro, decíamos antes, como para ti entonces la la casa linda. debería separarse ya que es la Ujú, que nos está dando la idea de femenino, ¿no? sí. Bueno, eso es así, tienes razón. Pero eso choca un poco con algunas palabras que no tienen una marca, como la A, y que igualmente son femeninas. ¿Se les ocurre alguna Sí. palabra así? Por ejemplo, la misma palabra sed, de la que estábamos hablando hace un ratito, igualmente genera concordancia, como la sed, tremenda, por ejemplo, y nunca el sed tremendo.
a pesar de que la palabra en sí no tenga una marca A. Sartén, nos dice Ludwika, ¿no? A pesar de que sartén es una palabra un poquito complicada. Constanza nos dice si la A no se refiere a género, sino a concordancia gramatical. Bueno, tienes toda la razón, de hecho, pero el problema es que género, el significado de género es concordancia gramatical, no necesariamente sexo, eso ya lo conversamos, ¿no? Que muy pocas veces significa o apunta a una diferencia sexual, sino que la mayor parte de las veces apunta esencialmente a posibilidad de establecer concordancia, como el caso de ser, que no tiene nada de sexuado, ¿no? Y sin embargo genera concordancias femeninas como en la y tremenda. Amanda, creo que estabas levantando la mano. Sí, ¿me escucha? Sí, me gusta tu foto, Amanda. Pero entonces eso que usted está diciendo de que no tenga la A, no necesariamente significa que sea masculino. No. Es, por ejemplo, ¿cómo? ¿Perdón? Es que me confunde, por ejemplo, el decir la calle, porque tiene una E, pero se dice la. Claro. Calle es claramente una palabra femenina, tienes toda la razón. Este otro ejemplo bueno. Y lo sabemos porque concuerda con un artículo como la o un adjetivo como sucia. Y nunca con, Sí, pero y nunca con un artículo como el. igual termina en E. Claro. Perdón, no sé muy bien a dónde querés llegar, Amanda, perdón. No sé, entonces estaba preguntando que aunque la palabra termine en E, igual sería femenino. Así es. Claro, Ah, ya, era eso. eso nos muestra, tienes toda la razón, eso nos muestra con claridad que la A no siempre es la marca del género femenino, sino que puede haber palabras que no terminen en A y que sin embargo tengan género femenino igual, como sed o calle. ¿Y cómo se marcaría ahí? Entonces, por ejemplo, si hiciéramos solo la palabra calle, tendríamos que poner, ¿cómo marcamos que es femenina? Es una Femenino. buena pregunta, de hecho. Una posibilidad es considerar entonces que en palabras, bueno, y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo con Sala también. Si no estamos de acuerdo que la A se pueda segmentar acá, y esto es polémico, en realidad no es fácil de saber, hay dos posturas, y enseguida voy a aclarar ambas, pero si consideramos que no se puede hacer esa segmentación, ya que la A no se opone a la O, en este caso, y en calle peor todavía porque no hay nada a que oponerlo, no hay una calla o callo, claramente son cosas distintas. Una posibilidad es considerar que en el mismo segmento, por ejemplo, calle, hay dos significados. Uno, el significado que indica una vía donde pasan autos y gente, que sería el significado raíz. Y al mismo tiempo, ese mismo segmento estaría dando también el segmento de género femenino. Ya que no hay una posible oposición. Entonces tendríamos un solo significante que transmitiría a la vez dos significados, el de la raíz y la idea de femenino. Ya. Y ese Entonces se fenómeno, escribiría todo como junto. un segundito, solamente. Y ese fenómeno, cuando efectivamente postulamos algo así, es llamado amalgama. La amalgama entonces consistiría en un morfema en cuyo significante se expresa más de un significado. O en otras palabras, que no es posible segmentar ese calle en más de un morfema, a pesar de que sabemos que está expresando más de una idea. Ahora sí, Amanda, disculpa. No, era eso, era que entonces se escribiría como así. Claro. Entonces, si queremos segmentar calles, o analizar morfológicamente la palabra calles, tendríamos que decir que está la parte calle, que se opone, por ejemplo, a callejón, callecita, ¿cierto? Y ahí nos daríamos cuenta de que calle es la raíz, pero al mismo tiempo no hay ninguna
marca, como la A o algo parecido, que nos está indicando aquí la idea de género, y por lo tanto sería tanto la raíz como el género femenino al mismo tiempo, o una amalgama. Y la S sí se opondría a calle, a la ausencia entonces de S, y ese está indicando el número plural. Ya, gracias. ¿Bien? Entonces, esa es una posibilidad de análisis cuando no es posible hacer una oposición. Y por lo tanto no es posible hacer una segmentación de calle en dos cosas. Y algo posible, y algo parecido entonces podría pasar en salas, si es que no estamos de acuerdo en que la A indica aquí el femenino. Pero igual en salas es complicado, porque a diferencia de lo que pasaba en calles, en que uno claramente llegaba a la raíz calle, o poniéndola en callejón, callecita, en que se mantenía la idea de calle, perdón, número singular. Sí, pues, está bien. Perdón, no sé dónde, qué es lo que está Etier comentando. Ah, disculpa. Es que acá es calles, no calle. Calle y es plural. Sí, en la palabra calle sí debería ir un singular, con una ausencia de ese, pero aquí era calles. ¿Ya? Bueno, volviendo a lo anterior. Si bien en calles, teníamos claramente que calle, al compararlo con palabras como callecita o callejón, había una oposición en esas palabras que me indicaba que calle era la raíz. En salas tenemos el problema de que si queremos oponerla a otras palabras para descubrir cuál es la raíz, podemos oponerla a salón, a salita, por ejemplo, y ahí la A no forma parte de la raíz, en salón o salita. Así que no es tan fácil hacer la segmentación de esta palabra, porque nos da problemas por los dos lados. Si tratamos de segmentarla de esta manera, tenemos el problema de que la A no se opone a una posible O, y por lo tanto no es tan claro que la A sea la que está expresando aquí el género femenino. Y si queremos hacer la otra solución, que sería indicar que sala amalgama tanto el significado de la raíz como el del género femenino, y sería solamente así, con la S, que indica número plural. El problema es que sala, cuando uno lo compara con otras palabras que comparten su raíz, como en salón o salita, no está en la parte A. Así que ninguna de las dos análisis es muy satisfactorio. Este es uno de los problemas, de hecho, que tiene el análisis morfológico en palabras del castellano, que no siempre hay una oposición posible, y tampoco la solución de la amalgama es siempre tan clara para todos los casos. Así que, de hecho, este es un problema más bien para discutir, no hay una solución clara. Pero sí vimos entonces una cuestión importante, y es que solamente podemos postular un morfema aquí donde estamos seguros de que podemos hacer una segmentación. Y por otro lado, cuando no se puede hacer esa segmentación, pero igualmente sabemos que ese significado se está expresando, podemos indicar que eso se está amalgamado a otro significado en una misma parte del significante, como pasaba en el ejemplo de calle. ¿Ya? ¡Súper! Bueno, ya son las 9:40 casi, así que vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Alguna pregunta antes de concluir esto? Y por supuesto vamos a seguir con el resto de los ejercicios en la clase siguiente. Yo tengo una duda, profe. Camila, adelante. Entonces, en el caso de salas, el análisis dependería de lo que uno considere mejor, si lo amalgama o si lo separa. Exacto. En salas no hay un análisis claro. Y existen esas dos hipótesis y las dos tienen problemas. De hecho, por eso, por ejemplo, para efectos de prueba y cosas así, yo no voy a insistir mucho en una segmentación correcta, ¿no? Porque eso en muchos casos es más discutible. Si les pido algo, va a ser para que ustedes me puedan mostrar que han entendido cómo se da el fenómeno de la segmentación, cómo uno puede hacer el análisis, que propongan una hipótesis y que ustedes puedan ser capaces de argumentar a favor de esa hipótesis. Pero en la mayor parte de los casos hay problemas en los análisis, no siempre es sencillo, no siempre es ajeno a una posible discusión.
Así que más que encontrar una solución correcta, es encontrar una solución razonable que ustedes puedan ser capaces de argumentar. Ya, gracias, ¿Bien? profe. Súper. Y esto no es un problema, en realidad, de ustedes o mío, el curso, sino que es un problema de la morfología misma, que tiene justamente estas limitaciones y estos problemas. Vamos a tratar de resolver estos problemas la mayor parte de las veces, pero como en este caso, la verdad es que se genera una paradoja. No existe, al menos desde esta perspectiva, una forma fácil de solucionar. ¿Más dudas, chicos? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí entonces por el día de hoy. Los dejo con un abrazo muy fuerte. Nos veremos en la clase del día miércoles y que tengan una excelente semana todos. Chao, Cuídense. profe, que esté bien. Chao, Ah, gracias. profe.